dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a un momento en que tienes que ser fiel a ti mismo y es lo único que hay. Los padres, como humanos mortales clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas, ligeros, ligeras. Llevo como 45 minutos empezando este capítulo y vieron cómo dije empezando porque decía iniciando y empezando. Así está mi mente hoy. Entonces, ténganme paciencia, que igual está la magia de la edición, pero trato de editarlo lo menos posible para que sea lo más crudo, real. Y dice la gente que me conoce físicamente así de cerquita, que sí soy así en la vida real. Entonces, es la experiencia que Ligera de Equipaje les quiere regalar. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, en Facebook como Ligera de Equipaje. Y si están escuchando esto, ya tienen idea dónde buscar este podcast, que está en casi todas las plataformas donde se den este servicio. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Y esto lo dice el grandísimo Immanuel Kant. ¿Cuántas veces juzgamos algo estando adentro, pues, o desde nuestro túnel de realidad, y pensamos que es lo único porque quizá no vemos para afuera? En aras de esto y en aras de entender un poco, pues sí, Ligera de Equipaje llega a un momento de definir conceptos básicos para cambiar estereotipos y para romper con ellos y sobre todo para entender que si hay otras opiniones, las otras opiniones no me atacan a mí. Simplemente me dejan ver o me enfrentan a lo que hay más allá. Empezamos este capítulo que se refiere a la estética. Obviamente empezamos con un test con sello Ligera de Equipaje. ¿Qué es lo que tú consideras más estético? De acuerdo a la definición que tienes en tu mente, por eso no les he dado definiciones. ¿Qué es lo que consideras más hermoso, más bonito? En una referencia estética, no en una referencia de alguna sensación o una cosa así. ¿Cuál es tu definición de estética? Y les voy a decir algo muy real que me pasó. Es correcto, Federica, eso me pasó. Federica aquí está como siempre fiel a mí. Espero que cuando salga al aire este capítulo todavía la tenga aquí cerquita porque es algo que no puedo hablar todavía, pero ya está en horas extras, ya va de salida. Y sé que cuando escuche este capítulo, si es que la gorda ya trascendió, todos nos vamos a acordar de ella en esos ruiditos, ¿verdad, gordita? Pero bueno, volviendo a lo de las hamacas, dirían en Los Simpson. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que pareciera estética? Me di a la tarea de buscar en la internet, que es mi fuente de mayor conocimiento la mayoría de las veces, y entonces le pongo, sobre todo para buscarles una frase, frases sobre estéticas. El 99% era estética de arreglar cabello, estética para bajar de peso, estética cuando tu pelo es hermoso y quieres tenerlo aún más largo, o sea, no saben cómo di vueltas y vueltas y vueltas, y next, 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 a todas las páginas, y la estética, el concepto que tenemos hoy se refiere a, dícese, del lugar donde te arreglan físicamente, maquillaje, peinado y todo eso. Esa es nuestra definición de estética. Eso es nuestra definición de lo que es estético y lo que no. No se apuren para eso. Vamos a un poco de historia con sello Ligera de Equipaje. Antes de darle definiciones, quiero hacernos conscientes de cómo las cosas y cómo la estética cambia en pasos acelerados, me atrevería a decir, de una década a otra. Pero vamos a tomar como ejemplo la estética del cuerpo de una mujer, del cuerpo femenino. Y creo que es importante entenderlo porque es como mi grado de expertise y cómo cambian las cosas. En la prehistoria hay una imagen que seguro todos tienen, que se llama la Venus de Willendorf. Es una estatua pequeñita, muy regordeta, con unos pechos súper prominentes que casi le llegan al ombligo,
de piernas muy gordas, de hecho, hasta casi se le ve la celulitis, está tallada en piedra, para mayor referencia. Aquí en las notas les voy a poner esta imagen y si no, de todos modos, búsquenla. Y es una estatuilla de una mujer con cuerpo redondo, caderas muy anchas, senos muy grandes y muy caídos. Esto quiere decir que era muy fértil, representa abundancia, esta epítome de una mujer para reproducirse. Acuérdense que antes el que te gustara a alguien era porque, y que les gusten las caderas anchas y que les gusten los senos prominentes, es porque si nos vamos a nuestros instintos, es la mejor persona para tener hijos con, para lograr la reproducción y que la raza siga siendo pues sostenible y funcional. Si nos vamos al Renacimiento, que es un salto bastante importante, estamos hablando del siglo V o VI, los cuerpos seguían siendo redondos, prominentes. Ahora lo consideraríamos como gorda, una persona gorda, pero pues ni modo, son los estándares y hay que hablar con las palabras que definimos. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero un poco más definido. Sus manos y sus pies ya eran un poco más delgados y la piel era muy blanca. Se podía decir que las personas sonrojadas o con chapas estaban sanas, pero no siempre era así, pero era como imagen, era como la estética correcta en el Renacimiento. ¿Qué pasa en el Barroco? En la época victoriana, sobre todo, cuerpos más rellenos, caderas, brazos y piernas anchas, pero una cintura muy marcada. Es aquí donde está de moda los corsets y estas cosas imposibles se hacían con huesos de ballenas, de costillas de ballena. Un saludo a Rick, que siempre usábamos este dato inútil para todo. Y era acentuar la cintura, acentuar lo femenino. Aquí nace en esta época el maquillaje con un blanco imposible, con polvos y con cosas, porque aparte la gente pues era un poco amarillenta más que blanca porque no eran, vamos, los estándares más sanos. Y también hace el perfume por obvias razones, pero la gente era blanca porque no le daba el sol. Entonces, era un signo de estatus que tú fueras tan blanco, tan blanco, tan blanco, porque significaba que no arabas la tierra, que no tenías la necesidad, fíjense, de estar afuera en el rayo del sol. Por eso eras tan blanco y por eso no hacías nada y eras un inútil, eras símbolo de estatus. Entonces, en el barroco, esa era la estética adecuada o correcta. ¿Qué pasa en los 30 y en los 40? Sí caderas anchas, sí pechos elevados, pero en su lugar muy, muy como adecuados. El brasier estaba en su máxima apogeo. Pompas grandes, caderas grandes. ¿Y a quién tenemos aquí? Y fíjense cómo digo grandes. Y fíjense el ejemplo que les voy a dar a ver si tiene sentido en su mente. Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. Hoy, en los 2022, 23 en este caso que están escuchando, ya hablamos de cuerpos muy estéticos y muy esbeltos. Y en ese entonces se consideraban caderas anchas. Pasamos a los 70s. Más finos los cuerpos, más delgados, pero no dejaban de medir 90, 60, 90, que es el estándar que tanta gente tiene, y que luego podemos entender que puedes medir eso y puedes medir 1,50 y verte no estético, o puedes medir 1,90 y no verte estético porque obviamente las proporciones no dan. ¿Qué pasa en los 2000? Surge una cosa que me parece espeluznante, que se llamaba Thinspiration. Es una combinación de la palabra thin, que es delgado, e inspiration, que es inspiración. Viene aquí la etapa de la anorexia. Modelos extremadamente delgadas, en dietas a base de cocaína y de hielos, comían hielos, masticaban hielos para que sentían que en su estómago estaba cayendo algo y al fin y al cabo era agua. Y sí existió. Y eran estándares. Aquí surge una crisis, no creo que pueda decir epidemia, gravísima de gente anoréxica queriendo seguir estos estándares estéticos imposibles, inalcanzables y mortales. Llega el 2015, 16 por ahí. Surge una moda con unas mujeres muy representativas de nuestra cultura pop, llamadas las Kardashian, bueno, si se apellidan, ¿no? Se llaman, que eran mujeres con un trasero súper prominente,
súper caderonas y nalgonas porque eran las dos cosas. Y surge también la estilo, la estética, que le llaman las buchonas. Mujeres con piernas muy grandes, con pompas, caderas muy amplias, muy acinturadas, sin casi nada de panza, muy pechugonas. Y es una estética, una imagen que se pone muy de moda y que la gente comienza a seguir. Es todo este surgimiento de aceptar nuestras curvas, de aceptar que somos diferentes. Empieza aquí que creo que falta un poquito ese auge, de tener modelos de todos los colores, sabores, formas, pesos, alturas, complexiones, colores de piel. Es esta etapa donde ya no es tan importante el seguir este estándar de delgadez, sino estar como el mexicano promedio le conocemos, que esté muy buena la mujer. Estas cuerpos suficientemente, ¿cómo decirlo? ¿Saben? Les voy a platicar una cosa importante aquí, un inserto. Cuesta mucho dar este tipo de opiniones sin tener en la mente 400, 500, 800 ideas, personas que te dicen, es que no apoyes la gordofobia, es que no apoyes tal cosa. Cuesta mucho editarse. No porque uno sea gordofóbico, yo fui gorda, ya casi no, bueno, para allá voy, pero ya casi no. Entonces a mí me cuesta mucho que me digan que soy gordofóbica cuando yo fui y tuve una solución a eso. Y luego cuesta mucho trabajo decir eso, pero bueno, cierro esta acotación. Estas mujeres con cinturas muy pequeñas o mucho más pequeñas que las proporciones de su demás cuerpo. Llega el 2022 y ahora, entre comillas, si tomamos el ejemplo de las Kardashian, son cuerpos mucho más naturales. Somos más delgadas buscando, tratando de que estemos en un peso ideal, pero volvemos a lo mismo. El índice de masa corporal, ¿quién lo define? ¿En qué países? ¿Con qué tipo de alimentación? ¿Y con qué cosas? Toda esta disertación es para decirles que la estética cambia y va muy ligada de los ojos de quien la miren. Yo, por ejemplo, seguro en los 30, 40, si no es que el barroco, imagínense la foto, bueno, la imagen de la Venus de Milo. Creo, Venus de Nilo, ya me confundí un poco. Creo que esa es la época en la que yo hubiera sido más estética. Y yo siempre lo digo. ¿Cómo entendemos o cómo socialmente caemos en esto? ¿Cuál época es la más estética para ti? ¿Cuál época de estas sería tu favorito o piensas que uno aguas o pertenecerías ahí o te sentirías más cómodo ahí o te atrae más esa estética? Ahora sí vamos a definiciones después de esta pequeña disertación. Estética viene del griego aestéticos, que es susceptible a ser percibido por los sentidos. Fíjense qué diferente de la idea y el análisis que les acabo de hacer. Susceptible a ser percibido por los sentidos. Si veo algo, es estético. Si escucho algo, así sea un graznido, sería estético según esta definición. Pero como siempre les digo, en ligera de equipaje, escuchemos muchas versiones para ver en cuál nos encontramos o nos acomodamos. Según Immanuel Kant, que ya se los mencioné al principio, dice así su definición: algo preciso que es necesario no perder jamás de vista para seguir la lógica de su argumentación. Si quieren un resumen ejecutivo de esto, Kant pensaría que las matemáticas es algo estético. Los fractales que a mí tanto me gustan. Fíjense, algo preciso y que es necesario no perder jamás de vista para seguir la lógica de su argumentación. Para él, una discusión sustentada sería algo estético. Aristóteles, vámonos allá a los griegos de una vez para acabar con esto. Goce del que el sujeto no puede desprenderse. Por quedar fascinado o encantado, esta experiencia puede ser intensa, pero también insuficiente o excesiva, y es exclusiva del hombre. Refiriéndose a hombre como ser humano, no como hombre y la mujer no. Aguas con estas, irnos al otro lado de estas descripciones. ¿Qué dice Jean-Paul Sartre? Estética, el arte, no limitado a la realidad, sino a su reelaboración.
Aguas aquí, ojo. Él, estética y arte las define como una sola cosa. El artista toma la realidad como sustrato para luego negarla, afirmando un punto de vista particular, una imagen. Sartre se va mucho más allá y dice, tomas algo y dices, es feo, es bonito, un juicio de valor. Lo niegas, luego entonces lo reinventas. Para Platón y Aristóteles, dice, belleza de forma inductiva e intentaban ellos en su afán aclarar las cualidades común para todo concepto de belleza. Lo bello es lo útil. Lo que sirve puede ser considerado como variante de la conveniencia, placer, para vista y oído. Lo estético es lo útil. Lo que tengo rápido, lo que puedo usar. Fíjense qué concepciones tan diferentes y tan complementarias a la vez. Y a ver, aquí estamos hablando de percepciones, de subjetividades. Durante el medievo se pensaba que lo bello era o se basaba a partir de lo moral. Entonces, si algo estaba dentro de las líneas morales, era bello per se. Fíjense qué sencilla forma, en el medievo estamos hablando. Les pregunto, ¿lo que consideramos estético es bello? ¿Siempre? ¿Qué es estético? ¿Para quién es estético algo? ¿En qué contexto? ¿En qué época, como lo acabamos de ver? ¿Con qué pretexto es estético? O más importante, ¿quién dice que algo es estético? Los tatuajes es un tema que creo que podemos hablarlo muy sencillamente ahorita. Para los maoríes en Nueva Zelanda, tener tatuajes en la cara no nada más es signo de estética, sino de estatus. Solo las personas que pueden hacer ciertos tatuajes, que los tienen, pues que los pueden pagar, que los pueden tener o soportar, vamos a decirlo así, es considerado el epítemo del estético. Aquí en México, ¿qué consideramos? En tu país, ¿qué consideran estético? A ver, un ejemplo. ¡Ay, qué hermoso tu bebé recién nacido! Pues no, no es estético. Está hinchado, el crío no sabe si va a parecer a tu mamá, a tu papá o al señor que va pasando en la vida. ¿Qué pasa? Luego decimos, ay, es que es tan simpático. Entonces lo simpático se aleja de lo estético y así lo juzgamos. Esto es lo interesante de este capítulo, vamos, de esta definición. ¿Qué hace valioso un objeto? ¿Su estética? ¿Dónde está exhibido? ¿En qué pared? ¿Lo que vale? Háganse estas preguntas porque es necesario para comprender cuál es nuestra definición de estético y lo que consideramos. ¿Qué hace estético algo para alguien? Los comunes de belleza actuales, los anteriores, las medidas. Dicen por ahí que lo que consideramos, hay de hecho estudios, más hermoso, más bello, más estético, tiene que ver con la simetría facial. Que una persona mientras más simétrica es, más bella lo consideramos el ser humano, más estético. ¿Será? Las cualidades estéticas son cosas que sí podemos medir, que sí están definidas, vamos a decirlo así, y son los elementos que hacen valioso a un objeto, a una obra, y no podemos no hablar de obras de arte y de arte, porque viene muy pegado con la estética, pero estas cualidades estéticas son los elementos que hacen valioso solo a las obras de arte. Y ahí les va. Tumbaburros con sello ligera de equipaje. Son 3 cualidades y podemos analizar, y yo podría decir hasta juzgar un poco, lo que nos parece estético o no con respecto a esto. Cualidades sensoriales. Algo que sea agradable a los sentidos. Puede ser una textura, un color, un brillo, un timbre, un sonido, percibidas mediante los sentidos y que según quienes los experimentan lo definen. Varía el placer de cada sentido. Un ejemplo aquí, las notas musicales, si nos referimos al timbre. Son las mismas notas en todas las composiciones, pero ¿qué hacía tan estético a Bach o a Beethoven o a Chopin o a... ¿sí?
Estas son las cualidades sensoriales. Y fíjense cómo aquí va tan de la mano o va tan, pues sí, va tan acompañado de lo que los griegos consideraban estético, aestéticos, susceptible a ser percibido por los sentidos. Cualidades formales. Modo en el que, en el objeto, se combinan los elementos que lo componen o la relación que se percibe de ellos. Ejemplo sencillo de entender. Muchas palabras juntas pueden ser un diccionario. Muchas palabras juntas, bastante repetitivas, pueden ser un directorio. Pero si hablamos de cualidades formales, modo en el que dentro del objeto se combinan los elementos, podemos hablar de que palabras juntas puede ser poesía. Puede ser el himno nacional mexicano, que dicen que es de los más hermosos que hay. Me parece un poco agresivo, pero bueno. Esas son las cualidades formales. Y las últimas cualidades estéticas, las vitales. Contexto existencial o vivencial de un objeto. La idea que evoca, los sentimientos que transmite, las vivencias que recupera. Estas cualidades no radican en el objeto, sino en el observador y cómo llega a ella, en esa percepción. Si yo huelo una llanta, me trae pues las cualidades vitales en mí, en este observador que sería yo, son grandiosas, me trae muy buenos recuerdos, me recuerda al abuelo, me recuerda cuando íbamos a la refaccionaria. Para mí, el olor de una llanta es muy lindo, tiene una huella anémica fortísima conmigo y me pone muy de buenas y me da muchas percepciones. Habrá gente que diga, es que huele a caucho y punto. ¿Sí? ¿Queda un poquito claro esto? Y a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar a la Gioconda o a la Mona Lisa, que es un cuadro que todos tenemos en la mente. ¿Cuáles son sus cualidades sensoriales? ¿Es agradable a los sentidos? ¿Su textura, su color, su brillo? ¿Cuáles son las cualidades formales? Modo en el que están las pinceladas, los colores, dentro de este óleo, dentro de esta canva, pues vamos a decirlo así. ¿Cuáles son las cualidades vitales? ¿Cómo lo percibimos? ¿Es bonito porque nos gusta o porque nos dicen que nos tiene que gustar? ¿Sí queda claro? Ahora, pongamos estas mismas 3 cualidades, este ejemplo, en un atardecer. ¿Cuáles son las cualidades sensoriales? ¿Es agradable a los sentidos? Esa percepción que tenemos en los sentidos. Y yo me lo estoy imaginando en un cerro, en una montaña, pero ustedes lo pueden estar imaginando atrás de un vidrio. Entonces cambian estas sensaciones, pues. ¿Cuáles son las cualidades formales? Modo en el que el objeto se combinan todos los elementos allá adentro. La luz, pero el aire, pero los colores, pero las nubes, pero el que esté nublado, pero tal. Cualidades vitales. ¿Qué te recuerda este atardecer? ¿Dónde te sientes? ¿Qué te genera? ¿Cuál de estos 2 ejemplos que acabamos de analizar es más estético? ¿Y por qué? ¿Se podría comparar? ¿Sí queda un poco más claro esto de la estética? Y les digo, no podemos separar estética y arte. En la época que estamos viviendo, parecería que están muy relacionadas. Pero durante 2000 años, o sea, imagínense cuánto estamos hablando, la pregunta por lo bello, cuando se preguntaban por lo bello o por la estética, no tenía nada que ver al arte, porque no estaba tan ligado como ahorita. Ahorita tenemos un grave, voy a decir, no, bache, un grave, inserte la palabra aquí, ahorita voy a tener una palabra para esto, por ejemplo, con el arte contemporáneo. Con el arte contemporáneo se trata de generar sensaciones, de haber momentos disruptivos y de que a la gente le genere o repudio o gusto o algo así. Entonces, ¿está alejado la estética del arte contemporáneo? Y eso se los dejo de tarea porque hay cosas, por ejemplo, un migitorio, que es una pieza Max Maxime, no me acuerdo del autor, pero de un autor de arte contemporáneo. Y entonces, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Piensas que es una obra de arte? ¿No? Y si yo te digo que está usado, ¿qué piensas? ¿Sí? Entonces, hace 2000 años esto estaba muy alejado de esto y no había
esta línea que ahorita creo que el arte contemporáneo está disrumpiendo en estos 2020 y tantos. En el siglo XVII surge la Ilustración, surge esta época de empezar a todos conocer casi todo, obviamente estoy hablando de un privilegio, pero bueno, la estética se transformó en una disciplina filosófica. No nada más era de percibir, sino de pensarlo. Fíjense qué interesante. Para el canon cultural, entre comillas, de esa época, o de la alta cultura, como yo le denomino, quienes podían apreciar lo bello en un objeto, en algo, eran solo quienes poseían cultura. O sea, los que tenían centavo para saber y para ver si era bonito o feo o no. Los que tenían gusto, porque el gusto te ajustaba económicamente hablando o no. Y la posibilidad de decidir qué era bello y qué no, radicaba solo en este pequeño círculo de gente. Si la Mona Lisa es lo que es, y hay obras mucho más apreciables, y el Louvre es el museo en el mundo con más visitantes del mundo, es por esto, porque este canon de qué es culto y qué no, qué está bien y qué no, es tan marcado y todavía lo tenemos tan marcado. En esta época, en este siglo XVII, aparece la figura del crítico. Entre el XVII y el XVIII no hay que ser tan meticulosos en esto. Esa persona que si vemos la película de Ratatouille, ven cómo me voy de arte contemporáneo a Ratatouille. El crítico que comía cosas y que nada le gustaba porque vivía molesto, el momento en que da la cucharada o el tenedorzazo a este ratatouille, que se llama el platillo así que no es más que una serie de verduras con alguna alioli, con alguna cosa de esas en el horno, le hace recordar cuando su mamá le daba de comer, se le quitan las ojeras, se hace feliz el hombre y por fin es un crítico un poco más sensato. Y es esto, son estas percepciones de lo que te recuerde la sensación que te da o que te gusta. Y eso es a cada persona. Hay un término para terminar este capítulo y cerrar. Ahora en el 2021 o 22, creo que el 22 al 23 es donde ha tenido más auge, que se llama aesthetic. No es más que estética en inglés. Es una hasta corriente, se podría decir, de lo que es bonito, lo que es estético y permea cómo te vistes, tus fondos de pantalla, el celular, la decoración, el diseño, las redes sociales, los colores hasta con los que cocinas. Es una cosa muy mafufa. Y buscando definiciones de esto, ahí les va. Se define como que lo abarca todo. O sea, no es gente joven, no es que no querramos pertenecer, es que no tiene sentido lo que nos dicen en la pertenencia. Y hay diferentes cosas aesthetic. Están los rockeros, los 80s y los 90s, los goth, los vintage, el kawaii, que quiere decir tierno, lo industrial. Para mí el epítome de eso, de hecho ayer vi una película que se llama Go Revenge, o una cosa así que está en Netflix, es como yo lo entiendo desde mi crítica con mi percepción. Imagínense la película de Clueless con Alicia Silverstone, en español se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero búsquenla así, Clueless. Esa es la aesthetic de los que ahorita los jóvenes, los chavos a los que le estoy dando clase, están tan prendados y tan conformes y quieren perseguirlo. Es algo que nosotros considerábamos estético y que ya pasó. ¿Por qué toda la moda siempre regresa? Y luego están otra vez los colores neón. Y luego está otra vez lo negro. Y luego está... Porque somos cíclicos. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Porque no hay este hilo de qué consideramos estético en cierto lugar, en cierto momento y con cierta percepción. Y después no. ¿Creen ustedes que estemos llegando a la aceptación de que todo es estético y que todo está permitido y que todo es bonito? Y todo tiene cabida. Y todo es un género y nadie puede salirse de él. Y estas definiciones de ahora yo me defino como le persone. En inglés es he, she y they para incluir a la gente que no se identifica como un hombre o una mujer. ¿Creen que estemos llegando a algo con esto? Y esto de verdad es una pregunta que sí atañe mis sentidos y mi mente y hasta mi moral en cierto momento. ¿Qué es estético para ti hoy? ¿Qué no? ¿Qué imagen o gusto
vamos haciendo este último ejercicio, ¿te da pena o te arrepientes de haberlo usado? Que antes pensabas que era lo más estético, lo perseguías, lo hacías y ya no. Y para la gente de mi edad, les voy a poner un ejemplo que no van a poder desnegar. Ya sé que es una doble negación y que está mal, pero así hablo yo. Es parte de mi estética. Ahora lo tengo. Es parte de lo aesthetic que yo soy, de mi personalidad. En los 80s, no, más bien, la gente que nacimos en los 80s, en los 87, 8, 90s, todas las chavas de nuestra edad querían tener un copete perfectamente redondo. Yo digo que para eso se inventaron los cepillos redondos. Perfectamente curvo. Tan era así que usaban, y díganme si no, rollos de papel de baño, o sea, el cartoncito que te queda después de acabarte el papel de baño, para ponerlo abajo del pelo, echarle todo el spray que había en el mundo y dejarlo secar así para lograr esa perfección. Ahora esconden esas fotos y se arrepienten de las fotos. Bendito el Dios. Gracias, Padre, Madre y buen Dios que metiste tu cuchara. Dios a lo que sea que crean. Yo tengo un remolino del lado derecho, si ustedes me ven de frente del lado y de su lado izquierdo, y entonces nunca pude lograr ese look. Y entonces no tengo ninguna foto de qué arrepentirme, ni ningún anuario, ni nada de eso. Pero eso lo considerábamos estético. Hoy por hoy lo consideramos una matanza al buen gusto. ¿Qué es lo que tú te apena o te arrepientes y antes considerabas estético y hoy no? Y más importante, de hoy en 25, 30 años, ¿cuál va a ser nuestra definición de estética? Sígueme en mis redes sociales, ojalá sean estéticas suficientes para ti. Estoy en Instagram como liger-de-equipaje y en Facebook como ligera de equipaje. Nunca, nunca dejes de preguntarte y sobre todo de contradecirte. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.